Iglesia, que el Señor les bendiga, qué bueno es estar en la casa del Señor. Yo creo que ya estamos listos luego de adorar al Señor, de exaltar el nombre del Señor, de la escuela bíblica, con un tema pertinente para hoy. Yo creo que es necesario que ahora escuchemos el así dice el Señor, la palabra poderosa del Señor. Y yo les voy a pedir que se pongan en pie y busquen en sus Biblias, en sus celulares, en sus dispositivos, en sus tabletas, la palabra del Señor. Y la palabra en esta mañana se encuentra en Colosenses 3, de 12 al 15. Y escúcheme bien, yo la voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Los que tienen Biblia no pueden darle clic al botón de Reina Valera de 1960. Pero los que tienen el celular pueden darle clic y cambiarlos a la traducción lenguaje actual. Y en particular la Biblia, la palabra de Dios, es palabra de Dios sin importar la versión que la leamos. Lo que pasa es que a mí me parece pertinente que en medio de nuestra conexión con el día de hoy podamos traer la palabra que usted la pueda analizar y que la pueda entender. Si muchos sois y muchas palabras que eran castellanas y que hoy en día no las comprendemos. Así que permítanme leer Colosenses 3, versículos de 12 al 15, y dice la palabra del Señor: Dios los ama mucho a ustedes. Mira como inicio en esta mañana. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte del cuerpo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes uno con otro. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, vuelve de nuevo, ámense los unos a los otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Permítanme orar. Señor, te adoramos, bendecimos en esta hora tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra poderosa, Señor. Esto es tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque en medio de nuestras experiencias de vida, en medio de nuestro vivir, en medio de nuestras desobediencias, de nuestras costumbres cotidianas, de alejarnos de Dios, Padre amado, tú fuiste misericordioso, fuiste paciente, fuiste clemente, amoroso, misericordioso, y no te diste por vencido conmigo y con nosotros, Señor. Gracias porque en medio de tu experiencia de vida, en medio de tu reinado, bajaste del trono para caminar con nosotros en la tierra, entregar tu vida por nosotros, Señor, para que ustedes y nosotros, tú y yo, pudiésemos estar conjuntamente con Cristo, Señor. Gracias porque ahora que hemos recibido la revelación, ahora que hemos, Padre amado, decidido caminar contigo, necesitamos conducirnos como tú te conduciste en la tierra, Señor. Gracias, Padre, y llénanos con tu espíritu y con tu poder, Padre amado, para poder comportarnos de la manera correcta, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta hermosa mañana a mí me parece extraordinario. En el texto, la última vez que me paré en el altar a predicarle, le hablaba sobre esos momentos, esas temporadas de vida que nos toca vivir, esas temporadas que nos ha tocado caminar con Dios. No importa cómo los vayamos caminando, Dios está con nosotros en cada una de estas temporadas. Aunque sean temporadas difíciles o aunque sean temporadas fáciles, el Señor siempre está con nosotros.
Y en medio de la experiencia de vida, hoy quiero hablarle, quería hablarle de esto, lo que eso es ser parte de la nueva criatura, pero no tanto del contexto personal, sino como una nueva criatura, como una comunidad nueva de fe. Y Pablo comienza detallándonos en varias cartas este asunto importante de que la iglesia, los que se están reuniendo en las diferentes ciudades, ya sea en Colosas, que es donde estoy refiriéndome en esta carta, o en Efesios, o en Gálatas, o en la iglesia de Roma, dentro de estas iglesias, Pablo está reseñando, en Tesalonicenses también, Pablo está reseñando unos datos importantes en la iglesia de Filipos. A mí me parece que si yo voy buscando y tratando de hacer un research en mi mente, Pablo va a mencionar esto en todas las cartas, porque en todas las cartas y en todas las comunidades de fe es necesario que nosotros reafirmemos y nos enfoquemos y apretemos los tornillos en que nosotros somos una comunidad nueva. Pastor, una comunidad nueva. Sí, pero es que nosotros tenemos aquí 40 años. Sí, pero somos una comunidad nueva a la que nos desarraigamos y vamos soltando nuestras viejas costumbres y vámonos adentrándonos y conectándonos con una comunidad que ha tenido las mismas costumbres, tradiciones, más coloquiales, malas mañas, errores, pelazones de rodillas en nuestro caminar, que nos invitan a que seamos más unidos, a que nos comportemos de acorde a Cristo, dejando unas viejas costumbres que nos llevamos, que teníamos. Cuando usted va a la carta de los romanos, en Roma, la carta que Pablo le está escribiendo a Roma, Pablo está haciendo unos datos importantes y una desmenuzación y defendiendo lo que es la fe a una iglesia, a una comunidad que era judía cristiana, que habían recibido a Cristo, pero no se habían desligado de la ley tradicional de Moisés. Cuando Pablo le está escribiendo a Gálatas, Gálatas es una iglesia que se había aceptado el Señor, había empezado a caminar en el Señor, pero en el caminar llegan un grupo de judaizantes y los hacen retroceder en el caminar. Cuando usted va a la iglesia de Éfeso, a la carta de Éfeso, usted va a notar exactamente lo mismo. Va a notar que Pablo le está hablando con un énfasis, le está diciendo lo bueno que ellos son, cómo se van conduciendo, cómo se van moviendo, pero comienza a reseñar porque dentro de la iglesia también empiezan a entrar otros grupos a querer a que ellos hicieran lo que en el pasado estaba dispuesta la ley a que ellos hicieran. Y en la iglesia de Filipos igual, la iglesia de Tesalonicenses, siempre hay unos asuntos pertinentes que van pasando. Pero esta carta en particular, yo quiero resaltar que esta iglesia no la funda Pablo. Yo quiero resaltar que esta iglesia no es una iglesia que Pablo llega a la comunidad, funda, se va a unas casas, empieza a levantar la obra desde las casas y que en medio de esa historia Pablo comienza a crear, las deja preparadas. Pues normalmente Pablo estaba 3-4 años en esa comunidad y salía para visitar otras comunidades y abrir otras comunidades. Pero Pablo no abre esta obra. Es cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso y es Epafras que llega a la cárcel a hablarle a Pablo. Y en medio de esa historia, Epafras empieza a darle las buenas noticias que están pasando en en Colosas. Y es allí donde Epafras empieza a decirle a Pablo, tenemos esta iglesia, déjame parafrasearlo, un poquito coloquial, un poquito de este tiempo. Pablo está preso, encarcelado, y Epafras va a visitarlo y le dice, estamos en Colosas, estamos allí en Orokovia, allí en el sector Botija. Hemos abierto la iglesia, hay unos hermanos que han llegado, están llegando a esta comunidad, estamos felices, están sirviendo a Jesús sin ni siquiera haber conocido a Jesús. Están esperando y experimentando grandes cosas
por el poder del Espíritu Santo, pero todavía no conocen el Evangelio. Y en medio de esa historia que se va dando, Epafras le dice, pero hay unas situaciones en particulares que esta comunidad está enfrentando. Y es que esta comunidad es una comunidad donde muchos romanos que habían tomado la decisión de jubilarse empiezan a vivir en esta comunidad. Así que esta gente que han aceptado a Cristo están comenzando y que se han detenido, han parado, han tenido unas costumbres, ha habido una transformación en su vida y empiezan a darse cuenta de que con el tiempo las presiones de la gente, los que están alrededor con ellos, empiezan como que a retroceder y a hacer algunas cosas que no debían hacer. Así que, en primer lugar, esta gente que eran romanos adoraban a otros dioses. Así que cuando llegan a la iglesia y empiezan a crear esta comunidad, se empiezan a dar cuenta que ha sido transformada su visión, porque ya no tienen que adorar muchos, sino que solamente hay uno. Y que Cristo es ese que tienen que adorar. Así que eso es algo que se empiezan a encontrar con ellos. En segundo lugar, no entienden el por qué tienen que entregar su vida a Cristo. Y esto va empaginado con la clase, por eso era que yo de vez en cuando como que interfería y tenía que decir hasta aquí. Pues mira, es que en medio de esta cultura, en medio de esta gente, no entendían por qué había que entregar la vida a Cristo. Por qué ellos tenían que dejarlo todo para seguir a Cristo. Así que es ahí donde usted va a leer desde el primer capítulo a un Pablo diciéndole, bueno, ustedes necesitan amor, ustedes necesitan tener esperanza, porque en medio de la persecución estaban siendo afligidos por todo lo que tenían que dejar. Así que Pablo empieza a decirle, ustedes necesitan tener esperanza, ustedes necesitan dejar todos sus planes a Cristo, ustedes necesitan conocer el propósito que Dios tiene para con ustedes en ese lugar. Así que no podíamos, Pablo dice que ustedes quizás no pueden ver a Dios, quizás no caminaron con Jesús, quizás no han tenido una conexión con los apóstoles, ni siquiera conmigo, que soy el apóstol Pablo. Pero sí, quiero que ustedes sepan que si ustedes quieren conocer a Dios, tienen que poner y fijar la mirada en el Cristo. Porque Cristo es la forma visible de Dios. Así que esta es la manera en que la iglesia de Colosa y Pablo empieza a introducir el tema para que esta gente vayan conociendo el propósito y la visión de Jesús y de Pablo para hablarle a ellos. Entonces, dentro de la dinámica, Pablo va enseñándoles algunas cosas importantes. En primer lugar, que cuando no conocemos a Jesús, Yadeli, no somos amigos de Jesús. Y no porque Jesús no quiera ser mi amigo, porque ahorita yo les hablaba de que Jesús caminaba con nosotros, sino porque no hacemos la voluntad del Padre, sino porque no nos movemos en la voluntad del Padre. Así que Pablo lo que quiere decir, cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, cuando usted no conoce a Dios, usted es enemigo de Dios porque usted no hace lo que Dios quiere hacer. Así que él va caminando y ese es el plan que le está diciendo. Ahora ustedes han sido reconciliados con Jesús y ahora ustedes pueden ser amigos de Dios. Y en medio de esa trayectoria, Pablo está dejando eso bien en claro. Y estoy haciendo una introducción larga para poder, ¿verdad?, llevarlos a donde yo quiero ver. Yo lo sé, yo los reconozco. Pero échenle la culpa a Carmen y a Yadeli. Ahora bien, Pablo empieza a hablarles sobre el plan de Dios para sus vidas. Y Pablo en el primer capítulo comienza a decirle que ahora Cristo vive en nosotros. Pablo que empieza a resaltar, eso es importante, es que ahora Pablo vive en ti. Pablo empieza a resaltarle a esta comunidad, muy bien, ustedes aceptaron al Señor, ustedes han aceptado el resto, ustedes han decidido caminar, pero ahora ya usted no puede caminar como caminaba antes. Yo me acuerdo cuando yo caminaba con el tumbao,
Ahora no podemos caminar con tumbados. Pablo está diciendo, las costumbres antiguas que ustedes tenían, ahora que han decidido vivir con Cristo y que el Espíritu Santo camina con ustedes, deben de dejar lo que van haciendo. Y en mi experiencia de vida, la experiencia de vida del pastor, esto no lo dice la Biblia, pero en la experiencia de vida del pastor, yo he aprendido a que las cosas que yo he tenido que dejar no han sido de cantazo, aunque pareciesen de cantazos que se dejaron. Hubo un tiempo en el que yo me fui desprendiendo de algunas costumbres, de algunas malas mañas, de algunas situaciones de mi vida, y que aún, escúcheme bien, porque ahora es que donde la gente se va a molestar, pero aún yo estoy luchando y trabajando por dejar otras costumbres que yo he sentido que Dios está trabajando conmigo para que me convierta y sea más perfeccionado a su imagen. Así que si usted es de los que dice, uy, es que tengo, tranquilo. Dios va a ir trabajando, Dios va a ir perfeccionando, Dios va a ir moldeando y Dios va a ir colocando las cosas y los asuntos. Repítelo. En su lugar, poco a poco. Ahora bien, Pablo en el segundo capítulo comienza a ir más profundo, empieza a atornillar, ya no está por encimita ya, ahora empieza a tocar las fibras del corazón de la gente y empieza a decirle, bueno, ustedes tienen que dejar la inmoralidad. Y empieza, este capítulo se divide en 3 puntos esenciales. Y empieza a decir, tienes que empezar a dejar la inmoralidad. Tienes que empezar a dejar esas conductas sexuales. Tienes que dejar cambiar la maldad que hay en ti, la blasfemia, la mentira. Son cosas que tienes que empezar a soltar. Porque Dios siempre se va a encontrar con nosotros y no nos va a forzar a las cosas, pero sí quiere que camines cómodo. Sí quiere que camines cómodo. Sí quiere que cuando tú te vayas trazando en la vida, no tengas tantas cargas. No quiere que mientras tú te vas moviendo en el estilo de vida que Dios nos va dando, tú sientas cargas pesadas. Yo lo hablaba hace varios domingos atrás sobre las cargas pesadas. Y no quiere que mientras tú vayas moviéndote en la vida cristiana, haya gente señalándote y haya conciencias señalándote. Dios va queriendo que tú vayas despojándote de algunos asuntos en particulares, porque, déjeme decirle, la conciencia nos habla. Bueno, en mis tiempos, no sé cuánto, yo veía a Tom, a Jerry, y en mis tiempos, la conciencia le llamaban el angelito y el otro. Yo sé cuál es. Pero esa es la conciencia del bien y el mal. Es la conciencia que nos va diciendo, hacemos esto, y el otro salía, pique, no haga eso, hazte esto. Y en medio de esa experiencia, Dios está buscando que en tu cabeza no esté hablando el del mal. Y dice, tienes que empezar a dejar esas conductas. Tienes que empezar a dejar, porque si usted ha decidido caminar en Cristo, y si usted se ha movido a caminar en Cristo, y si usted ha aceptado una vida en Cristo, significa que ahora usted no es Benigno Río, yo lo decía ahorita, no es Jared Pavón, no es Michael, es que ahora Cristo vive en ti. Pablo dice que ahora Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, la gente te va a estar mirando a ti, pero necesitan ver a Cristo. La gente te va a observar a ti, pero necesitan ver a Cristo. La gente me va a observar a mí y necesitan ver a Cristo en mí. Así que Pablo enfoca esto muy necesariamente y le dice, usted necesita llevar una vida entrelazada con Cristo. Bueno, Pablo usa una expresión en Éfeso que la usa como 6 veces. Aquí solamente la usa una vez al iniciar el capítulo 2. Y dice que usted y yo necesitamos vivir, le dice a Colosa, ¿verdad? O yo te digo a ti, usted y yo necesitamos vivir juntamente con Cristo. Tú y yo necesitamos vivir
juntamente con Cristo. Usted tiene metas y cosas que alcanzar. Gloria a Dios. Camínelas junto con Cristo. No saque a Cristo de la ecuación. No saques a Jesús de esa ecuación. Si usted quiere alcanzar algunas metas en su vida, incluya a Cristo. Inclúyalo, no lo saque de la ecuación. El viernes yo regresaba a mi casa y hablaba con un joven extraordinario. Esos jóvenes que quieren hablar mucho, tienen mucho que hablar. Y en medio de nuestro caminar, regresando a nuestro hogar, porque obviamente venía con otra gente y me dijo: pastor, usted que vive en Levitown, ¿me puede llevar a la casa? Y yo, pues claro que yo lo llevo. Y después se fue conmigo y íbamos en estos momentos de desahogo. Y él hablaba sobre esta experiencia de anhelo de servir al Señor. Que yo tengo este anhelo extraordinario de servir al Señor. Pero mi papá y mi mamá no quieren. Y decía: yo quiero irme a estudiar a la universidad. Yo quiero estudiar para el pastorado, para evangelismo, para servir al Señor. Yo quiero ir a estudiar. Pero mis papás quieren que yo estudie enfermería. Y otro, en medio de sin poder meterme mucho en los problemas con el papá, pero tampoco sin dejarle de decir la verdad, le dije: tú necesitas ser un mayordomo de tu tiempo. Tú necesitas enfocarte en los estudios de la enfermería, pero sin dejar de enfocarte también en los estudios de la teología. Tú necesitas empezar a programar tu vida para que puedas cumplir en un lugar y puedas llegar al otro. Y obviamente usamos nuestra experiencia de vida. Yo le decía: yo trabajo secularmente. Y aún así ejerzo el pastorado. Porque una cosa no me desliga de la otra. Ojo con vestirnos y desvestirnos. Ser cristiano no es como vestirse y desvestirse. No es algo de que yo me pongo una camisa hoy y mañana y a los 5 minutos llegó otra amistad y me la quitaba. Eso es lo que hablábamos ahorita en la escuela bíblica. No es así. Puede ser que a veces yo vengo y usted me ha visto a mí predicar y traer un mensaje en tenis. Predicar y traer un mensaje en un polo, en un mahón. Porque en la vestimenta o lo que me pongo no es un disfraz de que yo soy cristiano ahora y lo dejo de ser. Yo hoy te puedo traer un mensaje con esta camisa, cuando salga aquí ponerme una chancleta, un pantalón corto, una t-shirt, irme a las tiendas, bueno, así, a la piscina, donde me vaya a mover, y predicar a Jesús igual. Porque lo que yo cargo y lo que yo vivo, mi vida cotidiana, en la que tengo aquí en la iglesia, en la que tengo aquí cuando regreso a casa y cuando llego a mi casa, tiene que ser la misma. Porque yo necesito vivir conjuntamente con Cristo. No es como que yo lo dejo en el asiento de al lado y me bajo para janguear. No, es que yo necesito vivir conjuntamente con Cristo. Necesito relacionarme con Cristo, pero también que la gente que yo vaya a visitar y me vaya a relacionar con ellos, vean a Cristo conmigo. Que no lo vean que lo dejé afuera, que no lo vean que me he comportado diferente, porque si no, no hay manera de llevarles un mensaje para que se acerquen a Jesús si saben cómo tú te comportas. Si saben cómo tú llevas una vida como la alfombra, que no sé si ustedes se acuerdan, yo estoy con los muñequitos, como con la alfombra que cogían y levantaban la alfombra y hacían y escondían las cosas debajo de la alfombra. Ahora, ese no es el mensaje de hoy. Hablo con calma, que no es el mensaje de hoy. Pero sí, yo quiero resaltar porque hay que entender el contexto en el que Pablo está hablando. Y entonces, Pablo está diciendo que nadie se desanime. No te desanimes por lo que digan los otros. No te desanimes por la persecución. Parece estar conectado con el mensaje. No te desanimes por lo que los otros van a decir. No te desanimes porque alguien no creyó en ti, porque alguien no confía en ti. No te desanimes con eso. Tú sigue caminando con Cristo. Y les enfoca y les dice: recuerden siempre las enseñanzas y no se dejen engañar.
Ahora, yo les voy a hablar de 3 puntos importantes de vivir en este texto, en el capítulo número 3 de Colosenses. 3 cosas importantes que el apóstol nos dice. Pablo nos dice, vivir una vida conjunta en Cristo en ocasiones es tener que enterrar las costumbres y malas costumbres y cosas que hacíamos en el pasado. Hay momentos en que tú y yo tenemos que enterrarlas. Hay momentos en que tú y yo necesitamos despojarnos de todos esos asuntos. Mire, el mayor ejemplo de despojarse lo hizo Jesús. Pastor, lo hizo Jesús. Dice la palabra que él estaba en su trono, vestido de gloria y de majestad, y se despojó para poder estar con nosotros. Tú y yo necesitamos en ocasiones despojarnos de las malas costumbres, despojarnos de las malas mañas que tenemos, despojarnos de estar haciendo trampa, despojarnos de estar haciendo mentiras y metiendo feca a medio mundo, como dicen en verdad, como dicen los jóvenes, están metiendo las fecas. Necesitamos despojarnos de todas esas cosas. Pablo continúa diciendo, va mucho más allá, mucho más profundo, y dice, hay cosas que te las tienes que arrancar de cuajo. Hay cosas que te las tienes que arrancar de golpe y de porrazo. Y hay cosas como diría mi hermano, de una vez. Hay que hacerlo de una vez. Mi hermano de naturaleza, de sangre. Mi hermano, cuando tú hablas con él y él quiere que tú hagas algo rápido, te va a decir de una vez. Hay cosas que hay que hacerlas de una vez. Despojarnos del momento, rápido. Porque si no, vamos a estar arrastrando todo eso en nuestra vida. Ahora, yo creo que tú sepas que Dios, en este primer punto en que tú y yo necesitamos para caminar juntamente con Cristo, tú y yo necesitamos despojarnos de cosas. Yo creo que tú sepas que Cristo no entregó su vida en la cruz, dejó su trono, llegó a la tierra y entregó su vida en la cruz para que tú y yo estemos por pedazos, para que Dios transformara y cambiara tu vida por partes, por poquito. Si no, no completo, sino te voy a cambiar un pie, te voy a cambiar un brazo, te voy a cambiar la parte del frente del cerebro. Dios entregó tu vida para darte una vida nueva. Cuando Pablo dice, Cristo dio su vida para darte una vida nueva. Cuando Pablo está diciendo, es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es que el Dios de gloria, el Jesús que tú y yo conocemos, entregó su vida para que tú tuvieses una vida completamente, una vida nueva. Pero para que nosotros estamos dividiendo, diciendo, no, yo quiero esta partecita y quiero esta otra partecita. No. Cristo vino a darte una vida nueva, completa. No vino a darle una vida, a darte parte de una vida, ni vino a empatar tu vida. Escúcheme bien, Jesús no vino a empatar la vida de nadie. Jesús vino a darte una vida nueva, completa, entera. Pero tú tienes que hundirte y soltar. Tú tienes que empezar a entrar a las aguas y salir completa. Ese es el bautismo. Porque en el bautismo literalmente estás sumergido y cuando sales dejaste tu vieja vida ahí. Ese es el bautismo. Cuando tú y yo decidimos caminar con Jesús, decidimos caminar juntamente con Jesús, cuando tú y yo decidimos vivir juntamente con Jesús, es en el momento en que tú decides dejar todo atrás. Mientras tanto vas a ir en el zigzag. Número 2. Voy a avanzar porque no quiero que me regañen. Número 2.
Vivir la vida conjuntamente con Cristo es madurar y dejar las situaciones. No es lo mismo. Pastores, son lo mismo, no me venga con truco. No. Tienes que madurar y dejar situaciones que pasaron en tu vida atrás. Es necesario. Cuando Jesús te está diciendo, ven, carga tu cruz y sígueme. No es que tú te cargues con todos los problemas, con todo lo que cargabas, con el odio, con el rencor, con la ira. No. Esas cosas déjalas. Cuando Pablo está hablando, la segunda parte de este capítulo número 3, lo que él está identificando al principio son los asuntos morales. Pero lo segundo es lo que cargamos porque nos han marcado en la historia. En nuestra vida hay gente que nos ha marcado, en nuestra vida hay gente que nos han hecho sentir el odio, nos han hecho experimentar el rencor, nos han hecho experimentar la ira, nos han hecho experimentar la maldad. Pero hay tiempo en que usted y yo maduramos cuando somos capaces de decir que aunque hemos experimentado el odio, aunque hemos experimentado la maldad, aunque hemos experimentado la ira, aunque hemos experimentado el rencor, el amor de Dios es suficiente para dejarlo todo atrás. El amor inagotable de Dios, que es el que ha decidido, el que yo he decidido caminar juntamente con Él, me es necesario dejar todos esos asuntos atrás. Me es necesario echarlas a un lado y empezar a soltar todo lo que no necesito para caminar con Jesús. Ahora, tú y yo tenemos que entender que hay momentos en que necesitamos dejar las costumbres que hemos tenido, las tradiciones que nos han tocado vivir ya. Hay gente que como te dañó y te hizo daño, nosotros queremos que sufran y que sean marcados también. El Cristo que yo conozco fue aquel que se atrevió a bajarse del trono, aún sabiendo que la gente que Él iba a salvarlos no lo querían. Aún sabiendo que la gente que se atrevían a llamarle su Dios, estaban listos para abandonarlo en una cruz. Aún cuando los que caminaron con Él, aquellos los que se sentaron a la mesa, ¿se acuerdan de esa reflexión? Bueno, los que tuvieron tiempo de escucharla por el podcast. Aún aquellos que se sentaron a la mesa, Dios decidió despojarse de toda su gloria para sentarse a la mesa con gente que lo iba a abandonar y lo iban a traicionar. Tú y yo necesitamos empezar a soltar esas cosas de que la gente me traicionó, de que la gente me ha hecho daño, de que la gente ha cargado vida. Abandone eso. Viva conjuntamente con el amor de Dios. El amor de Dios es más que suficiente. Pablo dice, el amor de Dios es más que suficiente. Número 3. Vivir juntamente con Cristo es conducirnos como Cristo se condujo. Y ahí Pablo utiliza unas palabras importantes. En primer lugar, Pablo está utilizando palabras interesantes. Por ejemplo, ámense. Amar. Utilice a sean buenos, sean bondadosos en la Reina Valera. Sean humildes, mansos en la Reina Valera. Sean amables y pacientes. A casualidad que eso que yo estoy mencionando son frutos del Espíritu. Pablo les está diciendo, ¿se acuerdan en Gálatas? Lo que yo les dije en Gálatas, a mí me parece que Pablo hoy está aquí al ladito mío diciéndome, bueno, el Espíritu Santo está al ladito mío diciéndote, recuérdate lo que les dijo Pablo a Gálatas. Recuérdaselo. Porque el fruto del Espíritu trae eso. Tú y yo necesitamos saber, necesitamos entender que reflejar a Cristo, caminar con Cristo, necesitamos demostrarlo a Él. Y necesitas ser amable, necesitas ser humilde, necesitas ser paciente, bueno y amarse. Hay un, bueno, no lo voy a leer, pero hay un poema que se habla de la impaciencia. Y a veces en nuestra experiencia de vida queremos las cosas rápido. Queremos las cosas, bueno, esta es la generación del microondas. Queremos las cosas que sean rápidas. Pero tú y yo necesitamos demostrar las manifestaciones del Espíritu.
La gente necesita conocer al Espíritu Santo. Y una de las maneras de conocerlo es que nosotros, la iglesia, demostremos los frutos de su Espíritu. Los frutos de su Espíritu. Así que, y me encanta este primer punto, el amar. Porque si la iglesia, si esta comunidad de fe, ahora voy a hablar directo a esta comunidad de fe, si esta comunidad de fe no aprende a amar, no vamos nunca a sanar. Si no aprendemos a amar, nunca vamos a restaurar. Si no aprendemos a amar, nunca vamos a saber sanar a la gente. Tú y yo necesitamos amar para poder sanar a la gente. Nosotros queremos que Dios nos ame y que Dios nos sane y que Dios nos restaure, pero nosotros no queremos sanar. Nosotros no queremos restaurar. Queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar. El tercer punto de Pablo dice: sean tolerantes unos con otros. Sean tolerantes. Y si hay alguna queja entre ustedes, mira cómo lo dice Padre. Si hay alguna queja ahí, alguna situación entre ustedes, perdónense. Pablo no sabe qué es lo que está pasando. Pero está diciendo, si hay alguna queja, perdónense. No, Pablo, pero es que tú no sabes lo que me dijo. Perdónense. No, pero Pablo, perdónense. Perdónense. Porque en medio de nuestro caminar como en la vida, usted y yo necesitamos saber perdonar. Es esencial para sanar y restaurar a la gente que está fuera herida. Porque hay gente herida aquí adentro. Pero afuera hay gente herida también. Y necesitamos ser personas, ser entes de cambio que podamos sanar a los que están afuera. Tú y yo necesitamos perdonar y sanar. Yo sé que usted está diciendo, yo no sé por qué el pastor está diciendo esto, porque este tema lo ha dicho 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 veces. No sé por qué lo está diciendo. Pero es esencial para hacer una iglesia sana, para hacer una iglesia que Dios quiere usar para transformar a la gente, para hacer una iglesia, una comunidad de fe que Dios quiere que la gente sea sana y sea restaurada. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que ser tolerantes. Y déjeme recapturar esta palabra que la han usado otra gente y la han tergiversado. Porque la palabra tolerancia tiene que ver no con que yo acepte como tú seas, pero que no sea capaz de imponerte. Que si yo no te impongo, tú tampoco me impongas. La gente que usa, tienen que ser tolerantes, que no son tolerantes, pero ellos no toleran. ¿Sabes? Tú no eres tolerante, no entiendes lo que yo te digo, no me toleras. Pero yo tampoco te entiendo el tuyo, yo no soy tolerante. Es que tú tienes un pensamiento distinto. No, necesitamos aprender a ser tolerantes. Tolerancia tiene que ver con aguante. Necesitamos, Pablo le está diciendo, si hay alguna situación entre ustedes, no se quejen, dejen la murmuración, dejen esa quejería, resérvalo entre ustedes. Ahora, termina diciendo que vivir juntamente con Cristo es llevar una vida de amor. Porque la gente quiere estar unida, pero si no amas, si no los toleras, si no eres humilde, no hay manera de que anden unidos. Así que Pablo les está diciendo, tolérense, pero más que lo más importante de la tolerancia, de ser bueno, es que se amen para que se mantengan unidos. Es que se amen para que mantengan unidos. No podemos transformar a nadie si no somos capaces de amar. Si no somos capaces de perdonar. Si no somos capaces de amar. Y termina diciéndonos, por último, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Deja que la paz de Cristo, Yari, gobierne nuestros corazones. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Una iglesia que ha decidido
caminar juntamente con Cristo, necesita experimentar la paz y ser agradecido. Agradecido con lo que Dios nos ha dado. Agradecido con lo que nos ha tocado recibir. Agradecidos. Mire, yo voy a terminar con esto que lo debía haber usado en el medio, pero no sé por qué Dios quiere que lo use ahora. Lo había descartado en el caminar. Hay momentos en nuestra vida que tú y yo necesitamos decidirnos si caminamos con Jesús o si no caminamos con Jesús. Hay momentos en que tú necesitas madurar y sacar de dentro de ti esas niñerías que nos dan con el tiempo. Yo recuerdo, aprovechar que está dormido. Yo recuerdo un tiempo de pequeño. Me estaban enseñando a correr bicicleta. Y cuando yo estoy corriendo bicicleta, usted sabe, le ponen unas gomitas a uno, a que uno se vaya desarrollando. Yo siempre pienso, para no velarlo tanto, para que no se dé golpe. Ahora le ponen codera, su casco, su rodillera. Pero antes no había nada de eso. Antes eso era, ahí. Y el zafirán y el yodo, resuelve todo. El alcohol, el agua oxigenada, eso era lo que lo resolvía todo. Y iba corriendo con mi bicicleta y con el tiempo yo iba cogiendo las curvas como ya tenía gomitas, podía hacer y la gomita del lado cogía la curvita ahí cerradita, porque la gomita me hacía el soporte para el giro. Ya que un día se dieron cuenta de que ya yo no usaba esa gomita para hacer mis giros. Así que mi papá decidieron quitarme la gomita. Y yo me fui a correr bicicleta. Me dejaron solo. La urbanización de mi casa es un círculo, no pasan casi carros. Así que, bueno, yo creo que en aquella época tampoco habían casi carros como ahora. Así que a mí me tocó coger bicicleta sin las gomitas y reunirme con gente que tenían gomitas. Ya tú sabes, ahí estoy yo con mi bicicleta. Y yo, ustedes son unos necios todavía, chiquitos. Y en la vida que me ha tocado caminar, nos toca caminar en ocasiones con esta bicicleta. Que como ya somos independientes, nos han quitado las rueditas y vamos por el mundo caminando con la bicicleta sin rueditas. Y en ocasiones, por más cristianos que seamos, vamos echándole burla al que está al lado que todavía anda con las rueditas. Así que yo voy por ahí, las rueditas, sin rueditas, cogiendo mi bicicleta. Y de repente, mis amistades hicieron vayan de lado. Y yo, que a veces uno cambia y madura, pero sigue teniendo las costumbres de la gente que nos rodea. Y hice el ¡puc! Y me caí porque ya no tenía las rueditas que me aguantaban ese giro. Y me caí. De más está decirle, me peleé. De más está decirle que después a mí me tocó coger bicicleta con la cabeza baja porque me volvieron a poner las rueditas. Y llegué pelado. Hay momentos en que en la vida caminar conjuntamente con Jesús nos da una seguridad. Pero al relacionarnos y cambiarnos y relacionarnos con otra gente, en ocasiones nos hacen retroceder. Caminar conjuntamente con Jesús es aprender a correr sin las gomitas, sabiendo que Dios está contigo. Caminar con Jesús es correr la bicicleta sin rueditas y saber que no puedes dar giros bruscos porque esas gomitas ya no están. Caminar con Jesús es saber que aunque te caigas y te peles, hay alguien que va a estar ahí para sanarte. Dios se va a encargar de buscar a alguien que pueda sanar las heridas y vendar tus heridas. Iglesia, nos toca sanar y vendar heridas. Iglesia, hay momentos en que eres tú el que te vas a caer y que te vas a sanar. Pero la unión y el amor que tenemos en esta iglesia tiene que ser capaz de sanar y restaurar el que se peló.
tiene que ser capaz de abrazar al que viene de afuera, pero abrazar también al que viene de adentro. El que nos amamos los que estamos aquí, pero los que vienen de afuera, también tiene que recibir el amor del Padre. También tiene que recibir la restauración del Padre, porque la restauración del Padre no fue dada para algunos, fue dada para todos. Completa, no fue por pedazos, no fue para el brazo, no fue para la pierna, sino para todos. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Damos gracias en esta hora, Padre. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a ser mejores seres humanos, Señor. Ayúdanos que a pesar de que estemos corriendo en la bicicleta, Señor, a pesar de que estemos caminando y transitando por la carretera, Señor amado, tú, mi Dios del cielo, eres el que nos cuida. Tú, mi Dios del cielo, nos da la sabiduría, la comprensión y la madurez para que tú y yo podamos entender, Señor amado, para que la iglesia, para que esta comunidad de fe pueda entender, Señor amado, que en la vida hay riesgos, pero a la misma vez, Señor, tú nos has llamado a caminar conjuntamente con Cristo. Así que de tal manera, Señor, tú y yo necesitamos poder comprender, Señor amado, que nos has puesto en este lugar para poder sanar y restaurar a los que se han pelado en la bicicleta, Señor. Pero a la misma vez saber que tú eres el que nos ayuda, nos guía y nos dirige, Padre amado, que los mismos recursos que tú nos diste a nosotros, esa bondad, esa humildad, esa mansedumbre, esa paz, esa paciencia, mi Dios del cielo, a poder tenerla con las demás gentes, Señor amado, a que podamos recibir tu misericordia y ese amor inagotable, que nosotros como iglesia, como comunidad de fe, también podamos reflejar la bondad, también podamos reflejar, mi Dios del cielo, el amor, el perdón, la tolerancia, para poder sanar y restaurar a los que vienen, Señor amado, para poder restaurarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos, Señor, que enséñanos a que tu amor, Él es la pega necesaria para mantener unido a esta congregación, Señor amado, y que juntos podamos hacer la voluntad y el propósito tuyo aquí en la tierra, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.